Bueno, ahora vamos a ver química. Y como considero que son un poco más sencillos los temas desde el principio hasta que se empieza a ver el átomo y configuración electrónica de los elementos, eh, voy a exponer todo lo que tiene que ver con el átomo, estequiometría o configuración electrónica de los elementos, y eventualmente se podrá entender mejor lo que es la tabla periódica. De nuevo, vamos a ver el átomo, la configuración electrónica de los elementos y la tabla periódica. Ahora, antes que nada, vamos a definir lo que es el átomo. El átomo en química y en física está denominado como la partícula eléctricamente neutra de un elemento. Pero para términos más simples, ya sabemos que existen los elementos y los compuestos. Los elementos son materiales puros, como el oro, la plata, el oxígeno, el mercurio, etcétera, etcétera. Y están los compuestos, como el agua. El agua está compuesto de oxígeno e hidrógeno. Pero bueno, esto nada más, de momento nada más estamos viendo elementos puros para definir lo que es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña que puede tener un elemento cualquiera, inclusive nuestro propio cuerpo, cualquier objeto que haya a tu alrededor, el aire, monedas, cualquier tipo de objeto. Si lo partes, si lo partes, si lo partes, si lo vas reduciendo hasta su mínima expresión, te queda el átomo de ese elemento. Y una vez explicado eso, vamos a ver que el átomo está compuesto de distintas partes. El átomo tiene principalmente tres partes. La primera es la parte positiva del átomo, llamada protón. Protón, que es la parte positiva, y también es la parte más pesada del átomo, y el protón, que es la parte positiva del átomo, está en el centro del átomo. También está el neutrón, que es la carga neutra, o sea, no es ni positiva ni negativa, del átomo. Y esta se queda junto con el protón en el núcleo del átomo. Y por último, rodeando a gran velocidad a los protones y neutrones en las capas más externas, se encuentran las cargas negativas del átomo, que son los electrones. Y esta es la carga negativa del átomo, la más ligera, además que es la parte del átomo que produce la luz, en el caso de cualquier luz, de una lámpara, etcétera, etcétera. También son las cargas que impiden que la carga positiva y la neutra exploten de manera inclusive nuclear, como en una bomba, y mantienen al átomo unido. Si el átomo se está moviendo muy rápido, eso es una propiedad de los gases. Si se está moviendo muy lento o está casi detenido, esa es una propiedad del hielo o de elementos que estén a una muy baja temperatura. Pero bueno, desde hace tiempo ya existen varias teorías de cómo sería el átomo. Últimamente ya tenemos más información sobre lo que es el átomo, pero el primer modelo que podrían preguntar sería, por ejemplo, el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson indicaba simplemente que el átomo era como una galletita. Los electrones, que eran los que impedían que la carga positiva saliera disparada, estaban incrustadas alrededor del átomo. Ese es el como más
primitivo de los sistemas atómicos entonces, ¿no? También tenemos el modelo atómico de Rutherford. Espero que se lea bien. Rutherford. Aquí ya se consideraba en el modelo atómico de Rutherford, R-U-T-H-E-R-D, Rutherford, como Ford de los carros, que estaban los electrones protegiendo de una manera ya libre lo que estaba en el centro, el núcleo del átomo, que son los protones y los electrones. Pero realmente el modelo atómico que más se podría, o el más famoso, aunque ya es viejo, es el modelo atómico de Bohr. Se escribe B grande O-H-R. Y esto ya no pinta bien, pero a ver, trataré de que se vea. Ok, aquí tenemos el modelo atómico de Bohr. En el centro están los electrones y los protones, y impidiendo que se escapen están los electrones girando alrededor del núcleo, de tal manera que se mantenga la energía positiva y la negativa a su vez por la energía que está en el centro. Ese es el modelo atómico de Bohr. Y luego del modelo atómico de Bohr ya existe el modelo del átomo de la mecánica cuántica. Cuántica tiene que ver con una palabra que significa luz. Luz porque los electrones se les da más importancia aquí, porque se reconoce que los electrones son los que están produciendo la luz. Cuando los electrones empiezan a girar de una manera más desordenada alrededor del centro de un átomo, se produce luz. Es lo que pasa cuando se prende una lámpara, etcétera, etcétera. El átomo de la mecánica cuántica es exactamente como el de Bohr, solo que no tiene órbitas establecidas para que pasen los electrones. Simplemente es el centrito de el protón, el neutrón, y los electrones giran de una manera dispersa a la velocidad de la luz, si están de alguna manera estable alrededor del centro atómico. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son las partes de los átomos, vamos a ver la estequiometría o configuración electrónica de los elementos. Y para esto nos vamos a ayudar de la tabla periódica. ¿Por qué? La tabla periódica, generalmente aceptada, se dice que existen 110 distintos elementos. Entre ellos el helio, el oro, la plata, el aluminio, el cobre, el oxígeno, el neón, el argón, el hierro, etcétera, etcétera. Son elementos puros. La diferencia entre cada elemento es que, si bien es cierto que todos los elementos, sus átomos tienen un centro, el centro de los mismos no tiene la misma cantidad de protones y por tanto de neutrones, y además los electrones que giran alrededor giran en distinto número de capas. Puede que haya elementos que tenga capas, nada más una capa, como el hidrógeno, o que tenga 2, 3, 4. Un ejemplo de eso está aquí. Aquí estamos viendo creo que es el cobalto. Dentro del átomo, aquí está el puntito del centro. Esto es los protones y los neutrones. Pero tenemos que el cobalto tiene varias capas de electrones. En la primera capa tiene 2 electrones, en la segunda capa tiene ¿cuántos? 8, en la siguiente 16, y en la última no se llaman capas, se llaman órbitas de los átomos. En la última órbita nada más tiene 2. Espero que se vea bien este modelito. Por ejemplo, el cobalto es un elemento un poco más complicado, ¿no?
Tomemos por ejemplo el hidrógeno, que en la tabla periódica es el primer elemento y como dice la misma tabla periódica, nada más tiene un número atómico y un átomo en la valencia. Ahora, esto lo van a llegar a preguntar y lo necesitas saber para entender la configuración electrónica de los elementos. ¿Qué es la valencia? La valencia. La valencia es simplemente el número de electrones que gira en la última capa, en la última órbita de los átomos. Ya vimos aquí que este elemento tiene varias órbitas, pero la valencia nos dice que en la última, o sea, en la más alejada del centro, solo tiene 2. Pero eso no lo sabes sino por lo que está escrito en la tabla periódica. Ahora, antes de explicar un poco mejor qué es la valencia, también explicaré qué es un número atómico. El número atómico es el número total de protones que hay en el núcleo. Hay varios protones que hacen más pesado el elemento. Por ejemplo, el helio nada más tiene un solo protón en su centro, por tanto sabemos que el helio es gas. Es uno de los gases más livianos, es más liviano que el oxígeno, es más liviano que el aire que respiramos y se prende con facilidad. Mientras más protones tenga en su núcleo un átomo, el elemento se vuelve más pesado y obviamente se vuelve inclusive más consistente. O sea, otra vez tomando en cuenta esto, por ejemplo, la tabla periódica nos dice que la plata tiene igual una valencia de un electrón girando en el último orbital, pero tiene 47 de número atómico, o sea, tiene 47 protones. Por eso la plata es un metal, es pesado y lo puedes tomar con la mano. El helio no, el helio nada más tiene un protón en su centro y por tanto flota por encima inclusive del oxígeno mismo. Pero bueno, el número atómico ya habíamos dicho que es el número de protones que existe dentro del núcleo. El número de neutrones, hasta donde tengo entendido, es exactamente el mismo que tiene de protones, pero el número de electrones, que es la carga negativa, que es la que está girando alrededor del átomo, varía dependiendo de elemento a elemento. Y es precisamente el número de electrones y el número de órbitas que tenga un elemento lo que determina si un elemento es un gas, es un metal, es un no metal, es un elemento que transmite adecuadamente la electricidad, o lo que lo hace ácido, lo hace básico, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, antes de ver lo que es la tabla periódica, vamos a ver ya en serio lo que es configuración electrónica de los elementos. Tenemos este triangulito que siempre hemos visto como pues prácticamente el dolor de cabeza en lo que es geometría o configuración electrónica de los elementos, pero es realmente algo muy sencillo. Los átomos no tienen más allá de 4 capas, 4 órbitas, pues. Está el núcleo, luego está la primera órbita, si es un elemento simple, si es más complejo tiene una segunda órbita encima, si es más complejo tiene otra, y la máxima que tiene es una cuarta órbita. Recordemos que la valencia es el número de electrones que andan girando en la última capa. Pero bueno, cada una de esas órbitas, a partir del puntito que es el centro del átomo,
donde están los protones y los electrones. La primera se llama S, la segunda se llama P, la tercera se llama D de dedo, y si existe una cuarta es la capa F. Es lo que quiere decir el triangulito que dice SPDF. Tomemos en cuenta nada más la primera, dice 1S. Este muy bien podría ser el helio. La segunda ya tiene dos capas, la S y la P. En este caso podría ser el litio. Un momento, me equivoqué. El helio tiene dos átomos en su valencia, es el hidrógeno el que tiene uno. Pero bueno, eso más importante, son elementos menos complejos, siguen siendo igual gases, el helio y el hidrógeno. Si nada más tiene una capa o una órbita, nada más va a tener S. Si tiene dos, va a tener S y P. Si tiene tres, va a tener S, P y D, como por ejemplo el germanio. Si es aún más pesado y más complejo, va a tener la S, P, D y la F. Eso ya pueden ser el oro, el iridio, ¿qué otro? El silicio, entre otros, ¿no? Pero bueno, eso ya lo ves en la tabla periódica. Se hace un triangulito por el simple y sencillo hecho de que se clasifican los elementos a partir de las órbitas de electrones que tienen. El número grandote que está antes de la S como tal es el número que tiene de protones como tal. Es el número atómico, el número de protones. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 es el número de protones, pero no están están divididos. O sea, por ejemplo, aquí está la tabla periódica. La tabla periódica nos indica aquí, por ejemplo, en el plomo Pb, el número atómico es el número que está siempre en la esquina superior izquierda del elemento. Es el número más grande que está en el cuadrito del elemento. En este caso, el plomo dice que tiene 82 electrones. En este caso, se están haciendo filas de números, porque no vamos a poner aquí el 82, sino que lo vamos a dividir en números. 1, 2, y otro 2, otro 3, otro 3, otro 3, y así se van sumando. Por ejemplo, supongamos que quiero sacar el flúor, tiene 9 de número atómico. Entonces yo empezaría mi triangulito con un átomo en su primera órbita, luego la siguiente capa ya es la segunda órbita, es de la 2 a la 7, porque las órbitas van del 1 al 7, solo puede haber existido no, bueno, son solo 4 órbitas las que existen, pero los niveles son 7 niveles, del 1 al 7. Si el elemento llega a tener un nivel 7, es que ya es un elemento muy complejo, inclusive hasta radioactivo, ¿no? Pero volviendo al ejemplo que teníamos del flúor, dice que el flúor tiene 9 de número atómico. Entonces eliges el primer nivel, 1, y es S, porque nada más hay una órbita después del centro del átomo. Luego, como es 9, tenemos que llegar al número 9 a través de los números atómicos divididos del 1 al 7. La siguiente capa tiene número 2, tiene 2, 2.
Así que es 1 más 2, 3, más 2, 5. La siguiente, lo que necesitaría hacer que hubiera una tercera, otro nivel. Y el siguiente nivel ya sería el nivel 3. Entonces a ese número 5 le sumamos otro 3 y ya me da 8, y ahí tendríamos que interrumpirlo. Bueno, más bien en este caso a lo mejor agregaríamos, en vez de un segundo nivel, agregaríamos un tercer 2 aquí con un número para completar el número atómico, pero con un número de electrones que no sea exacto, lo cual es completamente permitido. Pero bueno, si ya fuera un número más complejo como el del plomo, que es el 82, tendríamos que ir sumando. Primero la primera capa, 1s, tengo 1. La siguiente capa, 2s y 2p, ya tendría 5. La siguiente capa, 3s, 3p y 3d. Y así, hasta 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, y así hasta llegar al número 82. Y de esa manera se va haciendo el triangulito, porque una vez que llegas al cuarto y quinto nivel, que son los últimos niveles y son los únicos niveles en donde puedes usar la órbita F. A partir del sexto nivel solo puedes usarla a partir de la órbita D, y el séptimo nivel nada más tiene S como el primer nivel. Por eso se forma un triangulito. Espero no estar haciéndome bolas aquí, pero esto es una forma un poco más complicada, pero más fácil de entender lo mismo que vimos del átomo aquí. El átomo aquí, como una forma de circulito, tiene los niveles. Primero tiene las órbitas. El cobalto tiene las 4 órbitas existentes. La órbita S es el primer círculo después del puntito del medio, que es el centro. La órbita P es la siguiente, la D es la siguiente, y la última es la F. Y los niveles son los números de electrones que puede tener dentro de las órbitas. En este caso tiene 2 en la S, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6, tiene 8 en la P, tiene 16 en la F, pero solo tiene en la D, y solo tiene 2 en la F, que es la última y que es la valencia. Entonces ese triangulito es una forma más complicada, pero de alguna manera más fácil de explicar en números que lo que serían el átomo con puntitos y con todo eso. Eso es estequiometría y electromagnetismo. Ahora, si en un problema quieren que saques el número atómico y no te lo están dando ya de cajón en la tabla periódica, nuevamente recuerdo que dentro de la tabla periódica el número más grandote que está en el cuadrito, que es el que está hasta arriba, hasta la izquierda, ese es el número atómico. El número atómico es el número de electrones, de protones que tiene el centro del átomo. Pero si no te lo dan y quieren que saques el número atómico, o sea, el número de protones del átomo, simplemente haces lo de la configuración. Por ejemplo, te están pidiendo saca el número atómico del elemento berilo. El berilio tiene como símbolo en la tabla periódica B mayúscula, E minúscula. Sabemos por default que el berilo tiene 4 de número atómico, pero lo que te están pidiendo en el problema es no como tal que saques el número atómico, sino que lo describas en su manera de configuración electrónica. Entonces para eso es la S, la P y la D y los numeritos.
Aquí tenemos el ejemplo. Berilo tiene un número atómico de 4, pero ¿cómo sabemos que tiene 4 ¿cómo se llama? En su protón como tal? No ponemos el número 4, sino lo fragmentamos en número 1s y 2s. El número que está encima, que parece como que el cuadrado, es el número de electrones que tiene. El número grandote es el número atómico dividido. El S son las órbitas y el número chiquito encima son los electrones. Nos está diciendo aquí que tiene 4 el berilo porque tienes 1, esa es la primera etapa, la primera órbita. Luego tienes 2 y pero en este caso la pirámide indicaría que habría dos doses. Primero 1s y luego abajo un 2s y luego otro 2p. Y como tal, si tú lo ves, el número atómico que encontramos en el berilo dentro de la tabla periódica es un 5. Pero como ya estamos viendo los electrones que lleva cada órbita, no estamos haciendo la pirámide, estamos nada más poniendo la primera órbita en S con 2 electrones y la segunda órbita, que es 2s, con 2 electrones. Por eso sabemos que la suma de los números chiquitos que están encima de las letras que significan las órbitas es el número atómico. 2 más 2 son 4. El neón tiene 3 órbitas. 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones y 2p con 6 electrones. ¿Por qué 6 electrones? Ya te dice la tabla periódica que la última órbita del neón tiene 6 electrones girando. Si tú buscas el electrón, el neón en tu tabla periódica, te va a decir cuántos electrones tiene la valencia, o sea, la última órbita. A ver, aquí si encuentro el neón. Nitrógeno F. Aquí está. 10. Ok. Aquí está el neón. Te está diciendo que como tal no tiene ningún, bueno, el número de electrones que tiene o número de oxidación es el número más grande, pero que está a la derecha del cuadro. Es el segundo de arriba hacia abajo y está en el extremo derecho. En este caso, la valencia del neón dice que es 0, lo que significa que tiene 4 órbitas, pero no hay ningún electrón en en la última órbita. Sin embargo, la órbita anterior tiene 6. ¿Por qué? Porque sabemos que el número atómico dentro de la tabla periódica del neón es 10. Por tanto, tenemos que sumar los electrones, o sea, los numeritos chiquitos que están encima de las letras, que son las órbitas, para que me dé 10. Y si solo tengo 3 órbitas donde existen electrones, la primera órbita tiene 1s2, porque la s, según el subnivel de energía, siempre va a tener 2. La segunda tiene 2 también, porque es una S. Y la siguiente P, no necesariamente tiene que tener, bueno, en este caso sí, porque la P significa que tiene 6 electrones. Pero si por ejemplo en vez de tener número atómico 10 tuviera 11, en esa última P podrías poner 7 para que te diera 10. Y de esa manera defino el número atómico según su configuración electrónica. Pero bueno,
Ya viendo lo que es la estequiometría o la configuración electrónica de los elementos, también hemos visto las partes de los elementos dentro de la tabla periódica. Otra vez, las letras grandes son el símbolo de cada elemento. Oxígeno es O, hierro es F, oro es A mayúscula con U, etcétera, etcétera. El número atómico o el número total de protones está en el lado superior izquierdo. La masa atómica o UMA es el primer número del lado derecho, que está en chiquito, el cual generalmente te van a pedir que redondees. No es, parece muy largo, pero realmente es un número pequeño. La que está abajo es el número de electrones que tiene la última órbita del electrón, o sea, la valencia, que es el segundo número más grande, que está en los cuadritos y está en el extremo derecho. Y el tercero, que está abajo, es algo que no te van a preguntar, es simplemente el punto de ebullición, a qué temperatura se vuelve gaseoso el elemento o hierve. Y hasta abajo te va a decir el nombre en español de lo que es el elemento. Pero bueno, los elementos están divididos por familias. Están los metales, están los no metales. Dentro de los metales están los metales ligeros y los metales pesados. Y también hay otra clasificación entre los no metales, que son los gases, pero los gases inertes o grupo cero, simplemente gases inertes. Son elementos que en su última órbita no tienen electrón. Son elementos que tienen números atómicos más o menos bajos. Bueno, desde arriba hacia abajo son los bajos. Y son, por así decirlo, no tan complejos. Los elementos son menos complejos mientras están más arriba, y mientras están más abajo son más complejos. El helio es un gas, no tiene muchas órbitas y tiene un número electrónico bajo, pero hasta abajo, y también siendo un gas, el oberón tiene muchos protones y es un elemento creado en laboratorio. Realmente es un material muy complejo y que no se encuentra en la naturaleza. Pero bueno, inclusive mientras vas bajando dentro de la tabla periódica, ya vas encontrando los elementos radioactivos, que son los más complejos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, inmediatamente abajo del cuadrito del elemento se va a encontrar un rectangulito que te va a decir qué propiedades tiene el elemento. No todas las tablas periódicas son iguales, pero por ejemplo aquí te está diciendo que todos los elementos que son metálicos o que son metales son morado. Debajo de cada cuadrito de elemento, todos los que tienen morado son metales. Metales, y por tanto transmiten electricidad. Todos los que son azules son no metales. Pueden ser gases o pueden ser elementos no metálicos. Si es anaranjado, es predominantemente metálico. Si es verde, es predominantemente no metálico, y así. Pero ok. Del lado izquierdo del cuadrito del elemento están detalladas cada una de las órbitas del elemento. Por ejemplo, tenemos aquí que el paladio, no se alcanza a ver, pero hay una serie de numeritos del lado izquierdo del paladio. El último es 0, que significa que la primera órbita del paladio no tiene ningún electrón. La siguiente es 18, que significa que tiene 18 electrones girando en su segunda órbita, o sea, en el P. Luego en el D también tiene 18 electrones girando. Y en el penúltimo
tiene 8, y en la última, que es la que está hasta arriba del lado izquierdo del paladio, es 2. Y es la valencia, pero la valencia ya la sabíamos porque la valencia está en el lado derecho del cuadrito de manera más grande, pues. Y bueno, tenemos que son 7 son no, son 7 periodos. Los periodos son los renglones horizontales que contienen a los elementos, y las familias son los que están en forma vertical. Ahora, bueno, tenemos como familias. La primera familia se llama metales ligeros. Son las primeras 2 columnas de la tabla periódica. La siguiente familia son los metales pesados, que ya abarcan solo el centro de la tabla periódica, que son los elementos más pesados, por así decirlo, más complejos. Luego tienes los no metales, que ya son un poco, siguen igual, o sea, sigue teniendo elementos dentro así más complejos, pero también tienen menos complejos que los metales. Y por último tienes a los gases inertes, que siendo, inclusive pudiendo ser los gases menos complicados atómicamente que un metal, pueden llegar hasta la parte de arriba, que es la primera, el primer periodo. Y bueno, hasta abajo de la tabla periódica tienes una serie de elementos que son extremadamente complejos porque tienen un número atómico muy elevado y tienen muchos electrones dentro de sus órbitas. Todos estos generalmente no se encuentran en la naturaleza, fueron creados sintéticamente o pueden encontrarse en la naturaleza, pero de una manera muy difícil, en elementos radiactivos, ¿no? Pero bueno, espero que esto no haya sido extremadamente complejo, pero cualquier duda puedes consultar la guía o hacer una pregunta al respecto.